Hola, buenas noches, amiga mía, hermana mía, compañera mía, prima mía. Cada mujer que me acompaña en esta noche, yo quiero bendecirla. Yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, porque nuevamente estás aquí, porque estás obedeciendo al llamado del Espíritu Santo, porque estás atenta a la voz de Dios, y eso es lo que está trayendo vida, vida eterna a tu vida precisamente. Gracias le doy a Dios por tu presencia y pues ayúdame a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Lista? Papito lindo, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, y por el Espíritu Santo te damos gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu hermosa presencia, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tienes cuidado de nosotros, porque sabes la necesidad que tenemos de acercarnos a ti cada día, Señor. Gracias, Papito Santo, porque tú suples todas nuestras necesidades. Y definitivamente que nuestra principal necesidad es estar cerca de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu poder, de tu gran misericordia, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus benditas manos, Papito lindo. Seas tú, Señor, hablando al corazón de cada mujercita que se acerque en este momento, Señor. Seas tú poniendo en mí las palabras que necesito, Señor, para poder llegar al corazón de ellas, mi Señor. Quita todo lo que estorba, bendito Señor, toda aflicción, toda preocupación, Señor, toda carga. La ponemos en tus benditas manos, bendito Señor. Y sé tú preparando, Señor, nuestro corazón como una tierra fértil, que tu semilla caiga, Señor, en esa tierra y que dé mucho fruto, Señor. Toma control de mis palabras, Espíritu Santo, y sé tú, Señor, guiando este tiempo. Te lo pido, Papito lindo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, hola Moni, qué bueno que estás aquí. Pues bueno, pues vamos a comenzar esta segunda parte del Evangelio de Juan capítulo 13. Hola Carmelita, qué bueno, bienvenida, ya te extrañaba, ¿eh? Y vamos a terminar esta noche con esa segunda parte. Recuerda que vamos viendo los capítulos por partes para que lo vayamos entendiendo bien, para que lo vayamos guardando. Podríamos leer la Biblia en un día a lo mejor, bueno, no es mucho para un día, pero de corrido y no entender nada. Entonces mejor vamos poquito a poquito y vamos dejando que esa palabra vaya cayendo en nuestro corazón, se vaya guardando, vaya haciendo la obra que tiene que hacer en nuestro corazón. ¿Estamos listas? Bien. En Juan 13 vamos a leer del 21 al 38. Ajá. Y como introducción dice así: Jesús se sitúa en el aposento alto, en una mesa, sentado en medio de 6 apóstoles de un lado, 6 del otro, como lo hemos visto en algunas imágenes. Y como anfitrión ocupaba el lugar central. A su lado, el apóstol Juan estaba del lado izquierdo, siendo lugar de máximo honor, y lo ocupaba siempre el amigo más íntimo. Aquí nos damos cuenta de alguna manera cómo Juan ocupaba ese lugar. Juan sabía que era un discípulo amado para Jesús y estaba a un lado de su maestro. Qué bendición, imagínate estar tú y yo al lado de Jesús. Ay, yo sí quiero ese lugar. Ajá. Bueno, dice en el versículo 21 al 23, dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué podemos ver de esto? Primeramente vemos
la naturaleza humana de Jesús, conmovido porque sabía, en primer lugar sabía que su tiempo estaba cerca. Recuerda que la semana pasada hablamos que a partir de este capítulo en adelante, Jesús es hablándole a sus discípulos porque tiene que prepararlos. El tiempo se acerca en el que Él va a partir. Hola Hilda, qué bueno que estás aquí. Y tenía que prepararlos, pero le dolía en su corazón, dice que se conmovió en espíritu y dijo, de cierto, uno de ustedes me va a entregar. Imagínate su corazón. ¿Qué sentía en ese momento Jesús? Es como si un padre se estuviera despidiendo de sus hijos o estuviera descubriendo que uno de sus hijos lo ha entregado, lo ha desilusionado, lo ha entristecido. ¿Cuántos estuvieron 3 años? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos junto a Jesús? Y se podría pensar que los 12 discípulos eran gente de bien de alguna manera, pero sin embargo aquí había uno que lo iba a entregar y eso le dolía a su corazón. ¿Y qué hicieron los discípulos? Empezaron a voltear y a ver unos a otros. En otro evangelio dice que ellos dijeron, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Imagínate qué sentimiento, qué había en ellos al saber que alguno, como dijo Jesús, uno de ustedes me va a entregar. O sea, yo creo que no podía caber en la cabeza de ninguno de los discípulos que alguno de ellos fuera a traicionar a Jesús. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en una familia entre hermanos, con un mismo padre, con una misma madre, que nos han educado con valores, con una buena educación, ¿sí? Y de repente uno de los hijos pues sale que es traicionero, que es drogadicto, que es alcohólico, que es homicida, que es no sé, de lo peor. ¿Qué siente el padre en ese momento? Siente tristeza. ¿Y qué sienten los hijos en ese momento? Oye, cálmate, ¿por qué te atreves a hacerle eso a nuestro padre? Entonces lo mismo, haz de cuenta que los apóstoles en estos momentos están con su Padre, están con Jesús, y acuérdate que Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y ese es el Espíritu Santo. Entonces están ellos preocupados y asombrados de lo que Jesús les estaba revelando en ese momento. Y dice del 24 al 26, a este pues hizo seña Simón Pedro, o sea, a Juan, que estaba recargado en su maestro, para preguntarle quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿y quién es, Señor? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Sí? Pedro, recuerda cómo es el carácter de Pedro, atrevido, medio locochón. Entonces él quería saber y le dice a Juan, pues tú que eres el mero mero, ¿no? Es cuando la gente te dice, tú que tienes la vara alta con Dios, pregúntale, ¿no? Habla con él. Pues si tú y yo también, tú también puedes tener la vara alta con Dios. Y tú también puedes preguntarle a Dios lo que tú quieras. Pero bueno, en este momento Pedro le dice a Juan, porque Juan es el que estaba cerca de Jesús, que le preguntara quién era. Quería saber Pedro, ¿quién iba a traicionar al maestro? ¿Quién se iba a atrever? Y entonces Juan, en su característica pues del apóstol consentido, Jesús no hacía acepción de personas. Y es muy cierto que él, como madre, ahora hablando tú y yo, tratamos de no hacer diferencias con nuestros hijos porque a nuestros hijos los amamos por igual. Pero sí o no, siempre va a haber un hijo que te consiente, que habla contigo, que se preocupa por ti, que está al pendiente. Obviamente que pues no queremos decir que son hijos consentidos, pero de alguna manera cierta preferencia. Entonces yo creo que Juan pues era así, era cariñoso, era amable, era amoroso y pues sí era el consentido de alguna manera de Jesús, aunque no hacía acepción, pero bueno, pues Jesús permitía que él estuviera cerca de él.
Y entonces Juan le pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dice, no le dice el nombre. Imagínate lo que hubiera pasado en el momento en que Jesús le dijera, es Judas. No, pues los discípulos, ahora sí que como tú y como yo, pues son carne en ese momento. Y hasta el momento de su muerte, tú y yo igual. Mientras estamos en esta vida, estamos con los pies en la tierra y podemos caer en cualquier cosa que a Dios no le agrade. Ajá. Entonces, obviamente que Jesús sabiamente, como es nuestro Señor Jesucristo sabio, inteligente, ajá, no les dijo el nombre, simplemente le dijo aquel a quien yo les dé un bocado de pan remojado, ese es. Pero los discípulos se confundieron un poco porque en ese tiempo se acostumbraba que a la persona invitada, porque Jesús, acuérdate que era el anfitrión, entonces los discípulos eran los invitados, entonces a la persona invitada que se le diera un pedazo de pan remojado, que el anfitrión se lo diera, era una persona así como que era halagada, como que era importante en ese momento. Entonces por eso los discípulos se quedan así como, pues ¿qué pasó? Como que ¿por qué le dio el bocado de pan a él? Ajá. Nosotros como seres humanos, como mamás principalmente, tenemos que tener ese cuidado de no lastimar a nuestros hijos, ¿sí? A lo mejor no podemos evitar hacer diferencias, pero tampoco que esas diferencias sean marcadas. Tratar de cuidar, de ver a uno y a otro. Los hijos son diferentes, los apóstoles eran diferentes. Aquí había un traicionero, ajá. Y entre los hijos pues puede haber alguno que sea diferente a los otros y que aún desde chiquito se marcó esa diferencia. Sin embargo, tenemos que amar a cada uno y tenemos que halagar a cada uno a lo mejor en su momento. El día de ayer ya te apoyé a ti, el día de hoy te estoy apoyando a ti, el día de mañana te apoyaré a ti. Que los hijos sepan que cuentan con nosotros, así como los discípulos sabían que contaban con su Señor Jesús. Y que obviamente que algunos de ellos tenían más confianza de acercarse y algunos de ellos pues así como que estaban más. Y es lo mismo que pasa con tus hijos, con mis hijos y con nosotros mismos. Pero estamos aprendiendo, por eso estamos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que del 27 al 28, ¿sí? Dice, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Yo creo que esta historia ya lo sabes, pero es padre conocerla aquí, yo la disfruto mucho. Y, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ajá, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres. O sea, fíjate, en el momento en que Jesús le da el bocado, en ese momento Judas abrió el corazón para que Satanás entrara. De por sí ya había cierto interés, porque quieras que no, el manejar dinero no es fácil. Ajá. Es de mucha responsabilidad, es de mucho compromiso, ¿sí? Y yo creo que Jesús no estaba detrás de Judas y cuánto gastamos y cuánto entró y cuánto salió. No. Y a lo mejor por eso él también se confiaba y de alguna manera ya estaba así como maquinando. ¿Recuerdas cuando Jesucristo, cuando la mujer le lavó los pies a Jesús y lo ungió con ese perfume tan caro? Y lo primero que dijo Judas, no hombre, ese perfume se lo podíamos haber dado a los pobres. Pero pues así como diciendo, no, ¿por qué lo derrocharon? Porque para él había sido un derroche. Entonces ya había cierto interés en Judas por hacer algo con ese dinero. Pero en el momento en que Jesús le da el bocado, definitivamente ahí, Satanás entra y lo empieza a influenciar con más fuerza. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué hubiera pasado entonces si esto se hubiera evitado? Digo, si Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer, pues lo hubiera podido evitar. Si Dios ya sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva, tú dices, bueno, ¿y por qué Dios lo permitió? ¿Sí?
Si Jesucristo tuvo que ser bautizado, tú dices, ¿y por qué fue bautizado Jesús? Si se supone que pues se bautizaban los que tenían pecados para ser lavados en el agua. Pero todas las cosas que Jesús hizo, permitió, todo tuvo y tiene y ha tenido un fin, una intención. Era necesario que las cosas se hicieran así. Por eso Jesús le dijo a Judas, haz lo que tengas que hacer y rápido. Y volvemos a lo mismo, muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas y decimos, Señor, es que esto se pudo haber evitado, es que este sufrimiento no tuvo que haber pasado, es que ¿por qué tuvo que suceder así? Y como lo veíamos la semana pasada, como Pedro le decía, Señor, no me laves. Y Jesús le decía, es que tú no entiendes en estos momentos lo que yo estoy haciendo, pero después lo vas a entender. Entonces lo que estaba pasando en ese momento, los discípulos no entendieron nada, porque Jesús no lo dijo abiertamente que Judas lo iba a entregar. Simplemente Judas en ese momento se levantó, salió y los discípulos dijeron, ¿a dónde va este? ¿Será que va a ir a comprar algo que falte en la cena o será que va a ir a dar algo a los pobres? No se entendían, no sabían por qué Judas había salido de esa manera, pero era porque ya estaba siendo impulsado por Satanás para hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Dice también del 31 al 32, dice, en el 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Fíjate, es importante tomar en cuenta esto que dice que cuando Judas salió era de noche. ¿Qué pasa en la noche? Hay tinieblas, ya lo hemos hablado también en estudios anteriores. El que anda de noche tropieza, el que anda de noche no sabe lo que hace, el que anda de noche quiere hacer actos de la noche. Y esto es lo que pasó en Judas. Su luz se convirtió inmediatamente en oscuridad. Le dio la espalda a su maestro, lo traicionó, pecó contra él y prefirió hacer el mal que continuar en el bien. ¿Y qué pasa en ti y en mí precisamente cuando decidimos dejar la luz y regresar a las tinieblas? Precisamente eso. El final de Judas tú lo conoces. Judas se ahorcó. Y yo no creo que ni tú ni yo queramos terminar ahorcadas, o sea, jamás en la vida, al contrario. En las tinieblas estábamos y de las tinieblas pasamos a la luz de Jesús. En la muerte estábamos. Me puedes decir, ay, pero pues si yo nunca me he muerto. Espiritualmente estábamos muertos. Estábamos muertas en nuestros pecados, en nuestras faltas, en nuestras desobediencias, porque éramos rebeldes, éramos necias, éramos tercas. Y todo eso nos apartaba de la luz de Jesús. Pero ya estamos de nuevo. Jesús está en nuestro corazón, Jesús está en nuestra vida, que nuestra luz resplandezca. No seamos como Judas. No permitamos, no abramos, porque Judas abrió una puerta. En el momento que entró el bocado, la puerta al diablo se abrió. Y muchas veces nosotros abrimos puertas sin darnos cuenta. Una palabra, un pensamiento, una acción, algo que oímos, algo que vemos. Cuidado, porque él anda como león rugiente, esperando a quien atacar. A quien se deje, ahí va a estar él. Y yo no creo que tú quieras que salga Jesús de tu corazón y entre Satanás, jamás. Entonces tienes que cuidar lo que Dios ya te ha dado. La salvación, la bendición, la libertad, la sanidad, la provisión. Todas las bendiciones que vienen de Dios. Dice entonces aquí, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. O sea, Jesús fue glorificado por Dios su Padre, pero a la vez Jesús glorificó a su Padre, ¿sí? Ambos fueron glorificados. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre glorificó a Jesús?
por su obediencia, por su humildad, por su sencillez. Muchas veces lo hemos comentado, Jesús tuvo la oportunidad de decirle, Padre, mándame una legión de ángeles y no permitas que yo pase por esta muerte de cruz. Y sin embargo Jesús fue como oveja al matadero, calladito, sin defenderse y sin decir nada. Y él sabía que iba precisamente a esa muerte, por eso Dios lo glorificó, lo sustentó, lo respaldó, pues es su Padre. Y al mismo tiempo Jesús glorificó a su Padre por estar con él, por rescatarlo, por bendecirlo, por acompañarlo. Sabía que venía un tiempo difícil y sin embargo Jesús fue glorificado y Jesús glorificó al Padre. Así como tú y yo glorificamos a Jesús cuando le decimos gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu bendición, por tu bondad, por todo lo que tú me das. Eso es una manera de reconocer que Él es el que hace la obra, no eres tú por tus frutos y porque eres la mera mera y porque tú todo lo puedes, no. O sea, nosotros en el momento en que nos hacemos menos y reconocemos que Dios es más, le estamos dando gloria, lo estamos glorificando, eso es glorificar a Dios. ¿Qué pasó después? Del 33 al 35. Dice en el 33, hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, y que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Es un padre despidiéndose de sus hijos, ¿te das cuenta? Es un padre preocupado porque mientras está con sus hijos es ejemplo, los puede guiar, les puede proveer, les puede dar, pero él sabía que se iba y que iba a dejar un gran vacío en los apóstoles y les hace una gran recomendación: ámense los unos a otros. Como madre, como padre, ¿qué recomendación le puedes dar a tu hijo cuando tú sabes que vas a partir? Ajá. Ahí están los papeles del panteón, aquí está la tarjeta del banco, aquí están las escrituras de la casa, aquí está el testamento. Y son cosas importantes que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Sí, yo no digo que no, es muy importante. Porque no se vale dejarle a los hijos preocupaciones y no se vale dejarle problemas a los hijos y que se anden peleando porque esta es mi casa, porque esta es la tuya, porque a mí me tocó la más grande y la mía está más chiquita. No. O sea, desde que estás aquí, tienes que poner en orden tus cosas con tus hijos, en lo secular. Pero en lo espiritual, imagínate que dejas hijos peleándose unos con otros. Hola, Mague, ya te extrañaba. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que les recomienda Jesús a sus discípulos? Un mandamiento nuevo les doy. No porque antes no se amaran, pero era un mandamiento especial, era un amor especial el que en estos momentos estaba poniendo Jesús en el corazón de sus discípulos. Ajá. ¿Qué les decía? Ámense unos a otros como yo les he amado. Tú como mamá, ¿cómo has enseñado a tus hijos a que se amen, que se respeten, que se ayuden, que se animen, que se echen porras? O de plano, no, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Tú eres muy inteligente y tú eres muy... No. O sea, como mamá tenemos que ver, como mamá y como papá, tenemos que dejar en los hijos cosas buenas, pero primero que lo vean como ejemplo. Yo amo mucho a mis hermanos, y lo saben, aquí está mi hermana. Ajá. Y eso es lo que yo he tratado de enseñarle a mis hijos. El amor, la ayuda, la comunicación.
A lo mejor no nos podemos comunicar tan seguido por la lejanía o porque estamos ocupados, pero tratamos de buscarlos y por lo menos entre las que nos podemos comunicar, pues ahí nos decimos cómo están los otros, pero siempre estamos al pendiente. ¿Y qué necesita uno y qué necesita el otro? ¿Y cómo puedo ayudar a uno y cómo puedo ayudar a otro? Eso es el amor. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Ámense como yo les he amado a ustedes. Y dice, y que también se amen unos a otros, o sea, ámense entre ustedes, respétense, cuídense, respáldense, ¿sí? Y en esto todos van a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿Yo cómo me puedo decir discípula de Jesús o discípulo de Jesús? Cuando me ando peleando con todo mundo, cuando ando criticando, cuando ando de metiche en los lugares donde no me están llamando, cuando estoy diciendo mentiras, cuando digo groserías, cuando hago cosas que a Dios no le agradan. ¿En qué papel quedo yo? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Ajá. No es la crucecita que traigo, ni el pececito que me cuelgo. No es la playera que dice Dios es amor. No es la calcomanía que puse en mi carro que dice Cristo te ama. No, de nada me sirve traer colguijes y calcomanías si ni amo a Cristo, ni amo a mi prójimo, ni lo respeto. Imagínate, voy manejando y me voy pasando los altos y les voy haciendo señas obscenas a los que van manejando atrás de mí o al lado de mí. ¿Eso es ser hijo de Dios? Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. Y este es el sello del Espíritu Santo, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y amemos a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el que está al lado, mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre. Ese es mi prójimo. De nada me sirve estar en la iglesia y no hombre, la maestra Rebe y llego a mi casa y mi casa está patas para arriba. Entonces, así como soy en mi casa, así soy en la iglesia y así soy en mi trabajo y así soy con mis hijos y así soy con mi vecino y así soy con todo mundo. Tenemos que ser así como Jesús es. Hay una palabra que dice que el hombre que es de doble ánimo. Hola, Katy. Gracias, mi Katy. Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pregúntate por qué eres inconstante. A lo mejor hoy estás de buenas y mañana estás de malas. Se vale, somos seres humanos y a veces estamos muy contentos y a veces estamos muy tristes. Pero trata de resolver tu vida de tal manera que puedas ser ejemplo, que puedas ser luz en medio de las tinieblas, que puedas poner en obra esta palabra, no nada más que seas oidora y que digas, ay, qué hermoso, ay, qué bonito, ay, qué precioso, cuánta paz, descanso, sí, en el momento, y después ya se te olvida y empiezas a aventar y a decir de cosas que no tienes que decir y hacer cosas que no tienes que hacer. Ten mucho cuidado, por favor, porque no quedas tú mal. Haces quedar mal a nuestro Señor Jesús. Y esto no lo va a enseñar ninguna religión, aparte siempre te lo digo. La Biblia no es religión. ¿Sí? Las religiones te van a traer costumbres, tradiciones, normas, esto sí, esto no, punto 1, punto 2, punto 3. Y Jesús te dice, Dios es amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé como yo, testifica de que yo vivo en tu corazón. ¿Lo puedes hacer? Terminamos del 36 al 38. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús ya sabía a dónde iba. Jesús iba a hacer una obra y un acto de salvación y de eso pues nada más podía ir él solo. Nadie podía acompañarlo, nadie podía ser su colaborador. Ya Pedro había sido su colaborador durante 3 años. Pero Pedro quería seguirlo, Pedro lo amaba, así como era de locochón y de atrevido y de carácter duro y fuerte, Pedro amaba a Jesús. ¿Quién no lo iba a amar? Imagínate estar con él 3 años
te enamoras de él. Y le dijo el Señor, y le dijo Pedro, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro negó a Jesús, y tú conoces esa historia. Ajá. Pero antes de que lo negara le dijo, mi vida daría por ti. ¿Tú darías la vida por alguien que no conoces? Pedro lo conocía, y yo creo que sí. Él dijo que iba a dar su vida por él. Pero ¿qué pasó cuando más adelante las personas que estaban ahí pues viendo lo que le estaba pasando a Jesús, y ahí estaba también Pedro, lo vamos a ver más adelante, y le empiezan a decir, tú eres de ellos, tú hablas con ellos, como ellos, tú andabas con ellos, tú andabas con Jesús? Y las 3 veces que le dijeron, Pedro les dijo, yo a él no lo conozco. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Jesús? A lo mejor no con palabras, pero con hechos, con pensamientos, con sentimientos. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús tú y yo? ¿Cuántas veces hemos dicho, por ti doy mi vida, Señor? Y no le puedes dar 1 hora de tu vida. Jesús te llama cada noche a tener comunión con Él, o cada día, o a la hora que tú digas, o que tú puedas, o que tú quieras. Él nos pide 1 hora, porque eso fue lo que le pidió a los discípulos, lo vamos a ver. El día tiene 24 horas, 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos, ¿y qué hacemos con las otras 8? ¿No le podríamos dar a Jesús 1 hora? Y es tan fácil, media hora lees. Estamos llevando, como les platiqué, un calendario de lectura, que no te tardas más que media hora. Ajá. No te tardas más que media hora en la lectura. Y otra media hora no podrías hablar con Jesús. No podrías decirle cosas que salen de tu corazón. Alabarlo, bendecirlo, exaltarlo, decirle que lo amas, ponerte a cuentas contigo, pedirle perdón, reconocer que fallaste, darle gracias porque te perdona, porque te da salvación, porque te da provisión. Pedir por las personas que están a tu alrededor. Fíjate, ya te di 4 ideas, 4 tips. Si utilizas 5 minutos en cada una de esas acciones dentro de la oración, y por último le dices gracias, Señor, y a lo mejor le cantas, y a lo mejor, no sé, media hora. Ya leíste media hora, entonces ya dejaste que Él te hablara a ti. Y en otra media hora ya le hablaste tú a Él, y ya estuvo 1 hora, ya estuviste con Él 1 hora. Pero 1 hora en la que si te hablan por teléfono, si viene el gas, si viene el pan, si no estás, no estoy ocupada, estoy con mi Señor, estoy escuchando su voz, ¿sí? Pedro le dijo a Jesús, yo por ti daría mi vida. Tú y yo tenemos que decirle a Jesús, toma mi vida, Señor, y ayúdame, es cierto. Es muy cierto que los afanes, la ansiedad, la preocupación, todas las cosas, sí, nos impiden esa cercanía con nuestro Señor. Pero si aprendemos, precisamente para eso es la oración, para depositar a sus pies todo lo que nos está afligiendo. Nosotros no somos Dios, nosotros no podemos solucionar las cosas. Hay cosas que no están en nuestras manos hacer. Pero si oramos, de verdad las cosas cambian. Si leemos, nos llenamos. ¿De qué manera vas a hablarle a Dios si no tienes su palabra guardada en tu corazón? Por eso es tan importante las 2 cosas. Ajá. Es muy fácil repetir muchos Padres Nuestros y muchas Aves Marías y muchas glorias, porque pues eso nos lo aprendimos desde que éramos chiquitas. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que pasa cuando cambiamos todas esas palabras, y no porque sean malas, pero las cambiamos por palabras que salen de nuestro corazón, no por palabras aprendidas, no por palabras memorizadas? Palabras que nosotros guardamos en nuestro corazón y que de nuestro corazón salen y alaban a Dios y lo bendicen y lo exaltan. ¿De acuerdo? Pedro no sabía, no entendía, y él quería ir con su Señor. Él quería ir a donde estaba su Señor.
Y él le dice, a donde yo voy, ahorita no puedes ir, pero después irás. O sea, Jesús sabía que Pedro iba a estar con él, Jesús sabía que Pedro iba a ser fue el primer apóstol, fue el primero que se levantó y que habló las palabras que el Espíritu Santo puso en su corazón. Y de Pedro surgieron todas las iglesias. Ajá, del apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a seguir el ejemplo de Pedro, vamos a enamorarnos de nuestro Señor, vamos a querer estar con nuestro Señor, vamos a querer entregarle nuestra vida, pero no lo vamos a negar. Es en lo único en que no vamos a seguir el ejemplo de Pedro. No neguemos a Jesús, porque una palabra dice que cualquiera que niega a Jesús o a Dios, Él nos negará a nosotros. Y yo no creo que tú ni yo queramos ser negadas por Dios. Al contrario, que seamos reconocidas, que seamos más bien como el apóstol Juan, sus consentidas. Que cuando Jesús venga nos diga, buen sierva, fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios prueba los corazones. Trata de permanecer fiel en Él, para que también Él cuando venga te ponga en lugares mayores. Y no tiene que venir. Desde este momento Jesús te está viendo y te está poniendo en el lugar a donde tú tienes que estar. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pon tu mano en el corazón y dile, Señor Jesús, cuánto te agradezco este tiempo tan hermoso que me has permitido estar junto a ti. Gracias por tu palabra, porque el Espíritu Santo de Dios hoy la graba, hoy la guardo yo en mi corazón y te pido que cuando sea necesaria que salga de mi corazón, que salga con poder, que salga con fuerza y que esta palabra haga en mí los cambios, las transformaciones que se necesitan hacer. Ayúdame, Dios, a ser como Juan, como ese apóstol amado por ti. Yo quiero ser una mujer amada por Dios, una mujer obediente, una mujer amorosa, una mujer respetuosa, una mujer que en verdad sabe dar la vida por ti, una madre ejemplar, una madre que no hace acepción de personas, una madre que sabe ayudar, una discípula que sabe amar, que sabe ayudar en el momento que tiene que ayudar, que sabe dar testimonio, que sabe mostrar que tú vives en mí, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, hay cosas que yo sola no puedo hacer, pero si tú estás conmigo, yo voy a ser una mujer diferente. Y no nada más yo, sino la familia que está a mi lado, porque voy a ser de buen testimonio, Señor. Ayúdame a entregarte mi vida, a darte a ti el espacio, el tiempo que son tuyos. Tú me has dado mucho y yo quiero darte a ti lo que tú me pides, bendito Señor. Y no permitas que nunca te niegue, no permitas que te niegue nunca, Señor. Al contrario, mi Padre, cuida de mi corazón, que nunca le abra las puertas de mi corazón a Satanás. Al contrario, tú vives en mi corazón, mi Señor. Que pueda yo ser tu embajadora, que pueda yo demostrar que tú vives en mí. En este momento, en el nombre de Jesús, alejo a Satanás de mi vida y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te pido perdón si en algún momento abrí puertas y entró por mis ojos o por mis oídos o por mi boca o por alguna parte de mi cuerpo. Hoy lo rechazo en el nombre de Jesús y declaro vida eterna sobre mi vida. Y nuevamente te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te invito a vivir en mi corazón. Te pido que limpies mi corazón con tu sangre preciosa, que me renueves, que me restaures. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y pido al Espíritu Santo que dirija cada paso que doy, de tal manera que el día que tú me llames a tu presencia yo pueda estar contigo
Hoy me estás preparando como preparaste a tus discípulos y yo sé que voy a estar contigo por toda la eternidad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Gracias te doy, mi Padre. En el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, querida mujer, amiga, hermana, compañera. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde y pues recuerda las palabras de Jesús. Trata de darle a Dios una hora de tu tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que puedas. Entra en su reposo, entra en ese aposento alto, entra en ese espacio que tú estás preparando y que Él ya preparó. Y cada vez que escuches la voz de Dios, atiende a su voz. Muchas gracias. Gracias Moni, gracias Katy, gracias prima, gracias a todas las mujercitas que pudieron conectarse ahorita y las que se van a conectar después. Dios las bendiga, Dios las guarde. Las amo en el amor de Dios. Descansen y nos vemos la semana que entra. Dios les bendiga.